El ejemplo dice, a partir de los siguientes datos, donde x vale 4, 7, 6, 9 y 2, y donde y vale 12, 15, 12, 16 y 13, nos está pidiendo obtener la ecuación de regresión lineal de y sobre x en puntuaciones discretas. Para eso vamos a ocupar la ecuación de regresión lineal de y sobre x, donde debemos de buscar el valor de a y el valor de b. Para encontrar la ordenada en el origen, su fórmula es la que se muestra a continuación, donde a es igual a la sumatoria de x cuadrada y por la sumatoria de y menos la sumatoria de xy por la sumatoria de xy por y sobre n por la sumatoria de x cuadrada y menos la sumatoria de xy elevada al cuadrado. Y para la pendiente se representa con la letra b, que es igual a n por la sumatoria de xy por y menos la sumatoria de xy por la sumatoria de y sobre n por la sumatoria de x al cuadrado y menos la sumatoria de xy elevado al cuadrado. La letra n representa el número de datos que nos da el problema, en nuestro caso son 5. En las fórmulas anteriores nos piden que elevemos nuestros datos al cuadrado. Vamos a iniciar elevando x al cuadrado, donde 4 sería 16, 7 al cuadrado sería 49, 6 al cuadrado sería 36, 9 al cuadrado sería 81 y 2 al cuadrado sería 4. Para las y sería 12 al cuadrado 144, 15 al cuadrado 225, 12 al cuadrado 149, 16 al cuadrado serían 256 y 13 al cuadrado sería 169. También nos está pidiendo la multiplicación de x por y, que sería 4 por 12 48, 7 por 15 105, 6 por 12 72, 6 por 16 144 y 2 por 13 26. También nos está pidiendo la sumatoria. La sumatoria de x sería 28, la sumatoria de y sería 68, la sumatoria de x cuadrada sería 186, la sumatoria de y al cuadrado sería 938 y la sumatoria de x por y sería 395. Entonces vamos a sacar el valor de a, la ordenada en el origen, donde la sumatoria de x al cuadrado sería 186 por la sumatoria de y, que sería 68, menos la sumatoria de xy, que sería 28, por la sumatoria de xy por y, que sería 395, sobre n, que es igual a 5, por la sumatoria de x al cuadrado, que sería 186, menos la sumatoria de xy, que sería 28 elevado al cuadrado. Vamos a sustituir los datos y el valor que nos da es 10.877. Ahora vamos a sacar el valor de la pendiente, donde n es igual a 5 por la sumatoria de xy por y, que sería 395, menos la sumatoria de xy, que sería 28, por la sumatoria de y, que sería 68, sobre n, que es igual a 5, por la sumatoria de x cuadrada, que sería 186, menos xy, b, que sería 28 elevado al cuadrado. Sustituimos los datos y de resultado nos da 0.486. Ya por último vamos a sustituir los valores que nos dieron en la ecuación, donde a sería 10.877 más b, que es igual a 0.486. Aquí ya tendríamos nuestra recta de regresión. Solo para recordar que la interpretación que tiene el parámetro a sería el valor que toma la variable y
cuando la x es igual a 0 y el pronóstico de y cuando x vale 0 es de 10.877. Y el estimado del parámetro b lo que nos indica es la variación que se produce en el pronóstico de la variable y por cada unidad que varía la variable x. Es decir, que si la variable x aumenta en una unidad, el pronóstico de y se va a incrementar 0.486. En el caso de Excel, lo primero que se debe hacer es ingresar los datos, después se seleccionan, nos dirigimos a insertar, gráfica, dispersión 2D, aquí ya nos va a aparecer, después nos vamos a dirigir a serie, donde dice líneas de tendencia, le pondremos lineal y le pondremos en mostrar ecuación y nos estará arrojando la ecuación que coincide con la que sacamos manualmente. En el caso de Minitab, lo primero que se hace es agregar los datos que nos proporciona el problema. Después nos dirigimos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada, donde dice respuesta de Y, vamos a seleccionar la casilla número 2, seleccionar, después donde dice predictor X, vamos a seleccionar la casilla número 1, le vamos a dar en seleccionar. Una vez hecho esto, vamos a darle en aceptar y aquí nos estará arrojando la gráfica y la ecuación. La vamos a mandar a Word y vamos a verificar que el resultado sea el mismo. Una vez hecho esto, podemos concluir que el problema fue realizado correctamente. El problema es de regresión no lineal usando logaritmos. El problema dice, en la siguiente tabla se muestran los resultados de un análisis de destreza que se le hizo a una persona al manejar una máquina de análisis médicos, valorándolo en diversas ocasiones y en una escala de 0 a 100. Podemos ver las sesiones que se hicieron, lo tomamos como un valor X, es 4, 10, 14, 20, 24 y 32, y la destreza valorada de 0 a 100, que sería Y, es 15, 40, 62, 86, 92 y 95. El problema nos pide calcular la destreza alcanzada al cabo de 8 sesiones empleando el modelo, como ya he mencionado, logarítmico. Los datos que necesitamos es la media de Y, la media de Z, varianza de Z, logaritmo de X y la covarianza de Y. El problema finalmente nos tiene que quedar en una función así, como se puede ver, que Y igual a A más B logaritmo, lo que también sería igual a A más BZ. La fórmula que usaremos para solucionar el problema sería Y igual a la media de Y más la covarianza por la media de Z entre la varianza de Z por Z menos la media de Z. Para obtener Z tenemos que poner en una tabla los valores de X y el logaritmo de X, que sería el logaritmo por cada uno de los valores de X. Finalmente nos daría el valor de Z, que en este caso es el logaritmo de 4, sería esto y así sucesivamente. Para obtener la media de Z tenemos que sumar todos los valores que nos dio Z, que sería el logaritmo de X, y dividirlo entre n, que sería 6 por el número de sesiones. Tenemos que el logaritmo de Z es 0.6020599991 más el otro logaritmo de 10, que sería 1, hasta llegar al último logaritmo, que sería el logaritmo de 32, que es 1.5051499978. Al sumar todo esto nos da como resultado 6.93457924.3,
dividido entre 6, finalmente el resultado de la media de z es 1.155763.207. Después de obtener este valor, tenemos que obtener la media de y. Recordando que los valores de y serían los que tenemos aquí como la destreza. Entonces lo que hacemos es sumar todos esos valores y dividirlos entre 6, que es el número de sesiones. Al sumar todos los valores de la destreza de y nos da como resultado 390, y al dividirlo entre 6 nos da el resultado de la media de y finalmente de 65. Después tenemos que obtener la varianza de z con esta fórmula, que es la sumatoria de z entre n menos la media de z al cuadrado. Aquí ponemos los valores de z al cuadrado, cada uno entre 6, que es el número de sesiones, menos la media que obtuvimos al cuadrado. Al hacer todos estos números al cuadrado nos da el primero 0.36247623.2 más el 1 al cuadrado más este valor al cuadrado, que es 1.3136609575, y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que nos da como resultado 2.26547645.6 entre 6 menos lo que nos da como al cuadrado, que es la media de z, 1.155763.207 al cuadrado. Al sumar todo esto nos da 8.539224.286 entre 6 menos este valor al cuadrado, que nos dio 1.335788.591. Al realizar esta división, nos da como resultado 1.423204.048 menos el valor de aquí, que es 1.335788.591, y finalmente esta resta nos da como resultado que la varianza de z es 0.087415457. Después tenemos que obtener la covarianza de yz con la fórmula que tenemos aquí, que es la sumatoria de y por z entre n menos zy. Aquí pues la sumatoria sería cada valor por su respectiva valor de destreza. Por ejemplo, tenemos que es el logaritmo de x por la destreza que teníamos en esa columna, que sería esta destreza de aquí por cada uno de estos valores. Entonces, al hacer toda esa multiplicación nos da como resultado la suma de todo, 591.9481 entre 6, que es el número de sesiones, menos 75.12960846. La división de esto nos da 83.65801667 menos 75.12960846. El resultado de esta resta finalmente, como resultado de la covarianza de YZ, nos da 8.5284.08207. Finalmente, al sustituir en la fórmula de regresión, nos quedaría y igual a 65 más la división de 8.5284 entre 0.0874 por z menos 1.1557. Al realizar esta división nos da como resultado 92.59, que tenemos que multiplicar por z y posteriormente por menos 1.1557. Al hacer esta operación nos queda 65 menos 112.76 más 92.59z. Al hacer esta resta y la operación de aquí nos queda y igual a menos 0.4777
más 42.39 por logaritmo de x. Como nos pedía calcular la destreza alcanzada en 8 sesiones, vamos a sustituir x por 8 y nos quedaría y igual a menos 47.77 más 42.39 por logaritmo de 8. Al hacer el problema en Excel, solo tenemos que copiar las sesiones, la tabla de sesiones y destreza. Cuando a sesiones le damos el valor de X y destreza el valor de Y. Aquí solo tenemos que seleccionar nuestros datos. Vamos a insertar gráfico de dispersión y cuando tenemos ya la tabla damos clic en los simbolitos de aquí, ponemos en agregar línea de tendencia, seleccionamos logarítmica ya que estamos usando una función logarítmica y ponemos en presentar ecuación en el gráfico. Aquí nos podemos dar cuenta que nos dio el mismo resultado que teníamos en el problema de Word, que fue este. Para el caso de Minitab tenemos que copiar la tabla de sesiones y destreza. Seleccionamos los datos, nos vamos a estadísticas, regresión no lineal. Aquí ya tenemos seleccionada destreza de Y, que es C2. Copiamos esta fórmula, nos vamos a parámetros y ahí tenemos que poner que teta es igual a 1,0 y en el caso de teta 2 es 2,0. Ponemos aceptar y aquí ya nos da la gráfica con la fórmula que podemos ver, es la misma que tenemos en Excel, y el que tenemos hecho a mano. Entonces podemos concluir que se hizo correctamente el ejercicio.